Quiero Salvador Casanova, escritor. Gracias, Salvador. Es siempre un agasajo estar contigo en los micrófonos, compartiendo pues mucha información. Compartíamos la historia del fraude electoral. ¿Qué tintes le encuentras a esto? ¿Se logra, es decir, llegar a un fraude electoral desde el inicio de la historia porque las bases no están bien colocadas constitucionalmente? Mira, yo creo que tú lo dijiste al principio del programa, ¿no? México se debatía entre dos corrientes, una que quería una monarquía y otra que quería una república. Y México nunca había sido una república. México sabía ser una monarquía, sabía obedecer al tlatoani, al emperador, al rey, pero no sabía decidir lo que no quería, por lo menos, como empezaste, ¿no? Y mucho menos lo que quería, porque ni siquiera sabía qué quería. México es un país que, como lo apuntamos anteriormente, sí, un país rico que nace en la bancarrota con una serie de conflictos endemoniados. Narraste el principio y narraste la primera elección, la elección de Nicolás Bravo y de Guadalupe Victoria, y también dijiste que la vicepresidencia era el premio de consolación para el que perdía, y que esto establecía un conflicto de intereses, porque cuando fuimos a la elección éramos opositores, y ahora que terminó la elección y que fulano ganó ahora tenemos y que ir Mengano juntos. se quedó en segundo lugar, sí, somos colaboradores juntos, ¿sí? Y nuestros intereses necesariamente están apartados. En la primera elección, el conflicto se evidenció a la primera. Nicolás Bravo le declaró la guerra a Guadalupe Victoria. El vicepresidente le declara la guerra al presidente. Bueno, ¿en qué cabeza cabe eso, no? Es como una comedia de errores de esas de Ortiz de Pinedo. De chiste. O de los clásicos de Jardiel Poncela, ¿no? Cuando Nicolás Bravo le declara la guerra a Guadalupe Victoria, la aplaca Vicente Guerrero. Pero aquí lo muy interesante, lo que debe de brincar, es que nadie tomó providencias. Había una ley a todas luces equivocada y nadie hizo por cambiarla. En la siguiente elección se repitió la fórmula. Y como tú dijiste, la ganó Manuel Gómez Pedraza por 11 votos contra 9 de Vicente Guerrero. Pero cuando la elección llegó al Consejo de Gobierno, ¿sí?, la calificaron y dijeron que los votos para Manuel Gómez Pedraza venían de unas votaciones insubstanciales. ¿Sí? Te voy a leer, y no solo eso, lo hicieron ley. ¿Sí? Te voy a leer la ley que se promulga. Por favor. Si me deja el aparato aquí está. Te voy a leer la ley que se promulga y el día. Esto está en México a través de los siglos de don Vicente Riva Palacios. Dice, enero 12 de 1829, ley sobre las elecciones del general Gómez Pedraza para presidente o vicepresidente de la República, del ciudadano Vicente Guerrero y del ciudadano Anastasio Bustamante. Primero, se califica de insubsistente y de ningún efecto la elección que recayó, perdóname que me ría, que recayó en el general Gómez Pedraza para presidente o vicepresidente de la República. Oye, parece una constitución o una ley de un país bananero. Parece sacado de un texto de Jardiel Poncela, ¿sí? 2. Se califican de subsistentes y valederos los votos de las legislaturas siguientes. Chihuahua en favor de Guerrero y Bustamante, es decir, subsistentes y valederos los que convienen a mis intereses, e insubsistentes los que no convienen. Tercero, en consecuencia, la Cámara procederá a la elección de presidente entre los generales Guerrero y Bustamante. El fraude se hace ley. Lo inaudito, ¿sí? Ahora, ¿eso qué consecuencias? Fíjate, Salvador. A unos escasos meses de una elección presidencial, siempre hablamos de elecciones conflictivas, de momentos importantes, históricos en la vida de México. Pues este es uno de ellos. Este es un momento toral.
¿cómo repercute aquello que estás leyendo? Que un fraude se convierte en ley. Estamos hablando de Nicolás Bravo y de Vicente Guerrero. Sí, pero hoy hay otros actores. Vamos a hacer una poquita de historia. ¿Cómo? Vámonos pasito a pasito. Sí. A partir de ese día, las elecciones se definieron primero en las urnas y luego a balazos, o primero a balazos y luego en las urnas. Sí. Pero el común denominador de todas las elecciones fueron los balazos. Algunas, los interinatos, algunas no lo sufrieron. En 60 años, ¿cuántos presidentes crees que tuvimos? 53. Casi uno por año. Casi uno por año. Sí. Entonces, Qué dato, ¿eh? Los asuntos del Estado estaban de cabeza. Debieron ser 15 presidentes. El periodo era de 4 años y fueron 63. En 1876 llega Porfirio Díaz a poner orden. Pero no creas que puso un orden democrático. Esos no eran ni los usos ni las costumbres en el país. Sí, Porfirio Díaz llegó a la silla presidencial mediante una guerra. Compitió 3 veces para presidente, 2 con Benito Juárez y una con Lerdo de Tejada. Y en 2 se levantó. La primera de sus levantadas fue la guerra, el plan de la Noria. Se levantaba en contra de la reelección de don Benito Juárez García. ¿Y cuál crees que fue su lema de campaña? ¿Cuál? Sufragio efectivo, no reelección. Sí. La gente piensa que ese lema lo acuñó José Vasconcelos. No, fue de Porfirio Díaz. Cuando Porfirio Díaz llega a la silla en el 86, sí, hace unas elecciones provisionales, sí, extraordinarias, y resulta electo presidente. La elección se manejaba con mucha facilidad desde la silla presidencial. Corren 4 años, le entrega la presidencia a su compadre Manuel González. La Constitución de 24 establecía que no podía ser, aquí ya está la Constitución de 57, pero desde el 24 establecía que no podía ser presidentes consecutivos. Es decir, si tú eras presidente durante 4 años, tenías que dejar la presidencia, entrar otro presidente, y en los siguientes 4 años ya te podías reelegir. Cuando Manuel González le entrega la presidencia a don Porfirio Díaz, don Porfirio decide que pues, ya le gustó la silla y ya no se va a bajar de ella. En ese momento reniega de sus ideas antireeleccionistas. Porfirio Díaz dura en la silla hasta 1910, en que una guerra civil, la Revolución Mexicana, ¿sí?, lo hace renunciar a la presidencia y exiliarse en Francia. Se va a bordo de un buque, el Ipiranga. Todo este periodo, ¿sí?, viene a armar 2 Méxicos, el prerevolucionario y el postrevolucionario. Cuando gana Madero, los americanos se dan cuenta que no es muy conveniente a sus intereses y convencen a Huerta de que lo derroque. Huerta derroca a Madero. A Huerta lo derroca Carranza. A Carranza lo mata a Obregón. Y a Obregón lo mató Calles. Me vas a decir que no fue Calles, que fue José León Toral y la madre Conchita. Pero la autopsia del general Obregón, que narra el mayor Juan G. Saldaña, que en ese entonces estaba en el anfiteatro del Hospital Militar, narra que tiene 19 heridas de bala. Y José León Toral solo disparó 3 balazos. Es decir, José León Toral fue ayudado por una cantidad difícil de enumerar de sicarios. Y todo este acto, que termina con esta versión oficial, solo pudo ser ideado por el general Calles. Ahora, en todo este proceso histórico, lo que te preguntaba, es decir, ¿la historia no es nueva? Déjate cuento. Déjame ir una pausa y regreso contigo. Cómodos. Ya nos pusimos bien cómodos. Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédense con nosotros. Continuamos en QTF. Entonces, mi querido Salvador Casanova, escritor,
La historia del fraude electoral en México es una historia que tenderá a repetirse. Mira, decíamos, déjate cuento. Nos quedamos en Obregón. Obregón lo mata, de acuerdo a las malas lenguas, Calles. Por ese entonces había una broma. Cuando la gente preguntaba, ¿quién crees que mató a Obregón? El interrogado respondía, cállese la boca. No me pregunte eso. Ay, me suena cuando, fíjate, lo de Colosio. Era pues, más o menos. Que preguntaban quién mató y decía, no, está pelón saberlo. Está pelón saberlo. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Claro ¿no? que sí. Esto claro era un Vox sí. Populi. O sea, si te vas a la historia y la contemplas, puedes por lo menos anticipar y decir, oye, es que pues cojeamos del pie izquierdo. ¿Qué te parece si nos ponemos unas plantillas, ¿no? Y empezamos a caminar derecho. Pero bueno, continuemos. Obregón es un personaje muy peculiar en la democracia y en la historia, porque Obregón, cuando sube a la presidencia, para variar, sube por un hecho de armas, ya dijimos que mató a Carranza, y los gringos, los americanos, le dicen, oye, si quieres que reconozcamos a tu gobierno, necesitamos que el dinero que gastamos en avituallamiento y mantener tanto a Madero como a los revolucionarios, lo reconozcas como deuda nacional. Ellos querían que les pagaran el dinero que gastaron en desestabilizarnos, porque hay que decirlo, antes de la revolución, México iba impresionantemente, en 30 años había hecho lo que nadie esperaba. México era un milagro. Obregón no tenía alternativa. Si no reconocía la deuda, si no reconocía la deuda, lo quitaban del gobierno de una u otra manera. Apoyaban a alguien más y le hacían la guerra. Entonces reconoce la deuda. Cuando lo matan, si los americanos dicen, si estos siguen de guerra en guerra, no van a juntar nunca el dinero para pagarnos. Hay que ponerlos en orden. Y quien nos pone en orden es un hombre muy querido en México, el embajador de los Estados Unidos, el excelentísimo señor Dwight Whitney Morrow, que era amigo de don Plutarco, y un día en una de tantas reuniones le dice, mira, si no haces un cambio drástico, con la vara que mides serás medido. En algún cambio de poder te van a llenar de plomo. Para evitarlo, le sugiere una idea genial, haz un partido hegemónico, en donde quepan todos los militares con mando. Y en ese partido hegemónico vas a decir que se nombra presidente y este presidente va a durar 6 años sin posibilidad a reelección. Los grupos en el poder todos van a esperar una oportunidad para mandar y enriquecerse a su antojo. Y ese fue la fórmula con la que se aplacan mis paisanos. Sí. El partido se estrena en 1929 con una elección entre Pascual Ortiz Rubio, ex embajador de Brasil, y José Vasconcelos Calderón. ¿Y ya era revolucionario institucional? ¿Pascual Ortiz Rubio? O sea, no, era Partido Nacional Revolucionario. Nacional Revolucionario, no era PRI, era PNR. Sí, y José Vasconcelos José Vasconcelos tenía todas las calificaciones y tuvo la simpatía del pueblo. Pero la votación se definió 93% a favor de Pascual Ortiz Rubio y un 7% a favor de Vasconcelos. Se dice que a las multitudes que vitoreaban a Vasconcelos, cuando se reunían, se estaban reuniendo para votar, la policía las dispersaba a balazos. Para variar, la elección se ganó a balazos. Y esa elección estableció el leitmotiv de la política en México en aquel entonces. En México no habrá elecciones democráticas. Lo que habrá es una sucesión presidencial acordada con el jefe de Estado. ¿Esa es la misma circunstancia que se ha vivido todo el tiempo? ¿Que se rompe con Fox? Que se ha vivido todo el tiempo, que se rompe con Fox. Sí, el partido tuvo, después de la posguerra, la fortuna de lo que se llama el desarrollo estabilizador. Y pues bueno, si poderoso caballero es don dinero. Todo mundo estaba bien, las votaciones, la gente ni se molestaba en ganar y el PRI ganaba desahogadamente. En 1968 hubo un giro que cambió la pendiente de crecimiento de México. Un movimiento estudiantil torpemente manejado por el gobierno vino a cambiar todo. Siguió Luis Echeverría y con Luis Echeverría se acabó tanto el desarrollo estabilizador como el milagro mexicano. López Portillo sumó, le echó leña a la hoguera
Y Pues cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Sí. A López Portillo le toca perder la mayoría en el Congreso y en ese momento la hegemonía del partido se ve fuertemente fracturada. Después de López Portillo, ¿sí?, viene Miguel de la Madrid Hurtado. Y el gobierno del PRI veía cómo se perdía y se perdía y se perdía poder. La elección de 1988, que acaban de que de referir ustedes, mencionar ahorita, que es fue de las el dedazo torales. de las Sí. torales. Tanto así que en una entrevista Miguel de la Madrid deja ver que el ganador en verdad esa vez fue Cárdenas, y aquí hay que admirarle a Cárdenas el hecho de que no armó un gran problema. Cárdenas sopesó la situación, político de mucha experiencia, con una tradición. El poder es una cosa de educación. No cualquiera puede llegar al poder porque manejas tantos hilos y los tienes que manejar con tanta sabiduría, ¿sí?, que cuando no tienes el conocimiento estás propenso a fallar en cosas muy graves. Pero bueno, Cárdenas admite su derrota y negocia. Termina quedándose con el gobierno de la Ciudad de México, que no era poca cosa. Su partido no lo ha perdido desde ese entonces. Después llega la alternancia, llega Vicente Fox Quesada. Con Vicente Fox Quesada se da finalmente el final de la dictadura perfecta de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa calificó al sistema en una reunión de intelectuales como la dictadura perfecta, y era cierto. El poder lo detentaba una institución y cada 6 años cambiaban los rostros del poder. Tú empezabas a cansarte del presidente, pero a los 6 años cambiaba y era otro nuevo y te Sí, llenaban pero de los esperanzas. hilos y el tejemaneje era el mismo. Y todo va a cambiar y, No, queda claro. esto va a ser Disneylandia, pero no era así. No era Todo así. venía a ser lo mismo. De hecho, si tú me platicas de Javier Duarte, yo no creo que Javier Duarte sea un santo, no, para nada, pero sí es un poco, no sabría cómo calificarlo, o quizás sí sabría, pero no me atrevo a decirlo, doloroso, pongámosle, el hecho de que la lana que se robó Javier Duarte la repartió, a él le tocó, pero la repartió entre muchísima gente, Claro. entre ellas el partido de López Obrador. Y hoy todos le dan la espalda y hoy todos lo apuntan con un dedo flamígero, cuando antes se beneficiaron de ese robo, ¿no? Si hablara el Chapo, si hablara Duarte, si hablaran estas figuras tan dolorosas para México, entenderíamos de dónde viene el dolor profundo Así es. y no alcanzarían las cárceles para meter a tanta gente al bote, ¿Sí? tan ratera y Sí, tan dice, corrupta. hay un dicho medio pelado que dice: si a todos los, va con P, pero digamos tarugos perversos hubiera que encarcelar, preciso sería circundar de muros el universo. Sí, porque sí hay una cantidad enorme de pillos en el sistema. En un minuto que tenemos, Salvador Casanova, el futuro. Si en esta historia del fraude electoral en México que viene, has demostrado en la historia que ha sido constante, Sí, es una constante nacional. ¿qué crees que pueda pasar? ¿Seguiremos siendo parte de la historia del fraude electoral en México, año 2018, elecciones presidenciales? Mira, pueden pasar dos cosas así a bote pronto. Una, que la elección se cargue favorablemente a uno de los candidatos, en cuyo caso le darán el poder y será borrón Y que la cuenta distancia nueva. sea brutal con Que la el otro y distancia que brutal. no esté a discusión. O lo que es más probable, que es lo que pasó con Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, que la diferencia sea mínima. En aquel entonces fue 1.6%. ¿Sí? Aquí lo sensato sería que el perdedor entendiese que es demasiado corta la distancia para alegar una distancia y que lo más probable es que el partido en el poder la maneje a su favor, ¿sí?, y se rearme para una próxima elección con una idea que es muy importante: la segunda vuelta. En una elección en donde se tienen márgenes de 30 y tantos % de cada lado, ¿sí?, no tienes la mayoría, y para poder gobernar necesitas la mayoría. La segunda vuelta, del mismo modo que no cambiaban la de presidente y vicepresidente, es un error no implementarla, y es un error que se ha venido repitiendo y nadie ha puesto la mano en ellas. Entre un gobierno que obra mal
y un pueblo que lo consiente, hay una complicidad vergonzosa. Esa es una frase de Víctor Hugo. Todos nosotros no debemos de dejar que no haya una segunda vuelta. Las reglas son confusas, los conflictos de intereses inmensos. Es que tiene que haber una segunda vuelta. Vuelvo a los países bananeros. Ves que son esos pequeños detalles que nos coloca en un país con mucha desventaja frente a la democracia. Ahora, con toda esa desventaja, somos la 15ª economía del mundo. Somos un país rico en bancarrota. Es hora de aprovechar nuestra riqueza y salir de la bancarrota. Gracias, Salvador Casanova. Gracias, escritor. Lean a Salvador, es un agasajo. Y vuelve pronto, por favor, hay mucho de qué platicar. Tú me invitas, tú chiflas, yo brinco. Ya estás. Pausa, volvemos aquí en un momento más. Programa QTF. ¿Qué tal, Fernanda?